ser justificado delante de Dios? La respuesta sería porque al ser justificados, Dios nos acepta. Al aplicarnos Dios la justicia de Jesús, entonces somos aceptados y es la primera etapa de la salvación. Es el comienzo de nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Pero, ¿y cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? Bueno, el día de hoy, en Romanos capítulo 5, capítulo 4 del verso 6 al verso 8, vamos a ver los beneficios que recibe una persona cuando es justificada delante de Dios. Hace 8 días hablamos de la justificación del padre Abraham, pero hoy vamos a ver estos beneficios y titulé la meditación David, un pecador justificado y amado. Entonces, vamos a ver 3 beneficios que dice la Escritura recibió David cuando fue justificado delante de Dios. Este tema me y nos debe hacer felices. Y a lo mejor ustedes dicen, no. Pues con la Biblia en mano les vamos a demostrar que realmente la justificación se trata de hacer o traer felicidad a las personas. Dice la escritura, bueno, la NTV, la traducción NTV, en el verso 7, Romanos 4, verso 7, dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Pero el texto central es el verso 6. Dice lo siguiente, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo está hablando de la justificación, de lo que él ha experimentado a través de la justificación y da un ejemplo y describe lo que David también entendió sobre la justificación. Entonces dijimos, vamos a hablar de 3 beneficios de la justificación. El verso 7 habla, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. La palabra iniquidad es la palabra anomia, que significa propiamente sin ley, o habla de injusticia, o habla de violaciones a la ley, o habla de maldad o de impiedad, ¿sí? Entonces, esta palabra aparece en Hebreos capítulo 8, verso 12. Dice lo siguiente, este pasaje de Hebreos. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta palabra entonces, cuando dice David, son felices, son dichosos, son bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, aquellas personas que todas las violaciones a la ley o sus maldades les son perdonadas. Entonces, el primer beneficio de la justificación, ¿cuál sería? El perdón de todas nuestras maldades o nuestras violaciones o transgresiones a la ley de Dios. Esa palabra de perdón significa soltar, significa también borrar, o podría traducirse o se usa también para divorcio. Es decir, Dios nos separa, Dios nos liberta, Dios nos perdona de todas las
transgresiones o las violaciones a la ley. Dice, bienaventurados, son felices a los que se les perdonan las iniquidades. ¿Cuál es el deseo de Dios al justificarnos? Al perdonar nuestros pecados. ¿Para qué lo hace? Para que seamos, bueno, para que seamos aceptados, pero para que podamos acceder a algo que no hay en el mundo, que es la felicidad. Y entonces dice uno, ay, esto está interesante. Y ahorita vamos a ir profundizando. El siguiente beneficio, en el mismo verso 7 dice, y cuyos pecados son cubiertos. Y cuyos pecados son cubiertos. La palabra pecado que se usa aquí es para una falta. Es para cualquier cosa que nos aleja o nos saca del camino o nos hace errar de lo que Dios, del propósito de Dios, de la justicia de Dios o de la bendición de Dios. Entonces dice que los pecados son cubiertos. Esa palabra cubrir significa como si fueran tapados, como si fueran escondidos, como si algo, en el caso, bíblicamente hablando, en el caso de Adán y Eva, cuando se cubrieron ellos, o cuando Dios, más específicamente, o mejor dicho, cuando Dios los cubre con las pieles de los animales, fueron cubiertos de su vergüenza, cubiertos sus pecados. Ese es el segundo beneficio. Es como si lo que tendríamos que entender o imaginar, por causa del pecado, todos tenemos manchado nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, cuando viene el Señor y nos justifica, ¿qué hace? Quita esa mancha, ¿sí? Esa mancha ya no está. Imaginen, van a entrar a un lugar, no sé, a un lugar elegante, a un lugar hermoso, y cuando te das cuenta, estás todo sucio. ¿Qué dirías? Un día nos invitaron a una casa de una persona y entonces íbamos caminando por un lago y de repente les digo, vénganse para acá. Pero entonces, como son los muchachos de obedientes, sumisos, se fueron por donde estaba el lago y había lodo. Y corren y sale ahí volando, se llena de lodo. No diré el nombre para... Entonces, no, así todo. Ya les dije, vámonos. No solamente porque ella era lodo, o sea, la incomodidad. La casa de las personas que nos invitaron, su sala era blanca y ¿de qué era? ¿De terciopelo? No, entonces, o sea, imagínense. Y todos dijeron los hermanos, pase, no importa. Y yo dije, ya, no, ya vámonos, de veras, vámonos, nos fuimos. Después dije, me hubiera ido al Walmart y compraba un pants o algo así, y ya, no, pero no pasó. El pecado, el pecado nos hace así, nos hace incómodos, porque sabemos que hay una mancha que a lo mejor, es más, a veces la mancha nosotros no la vemos, como cuando te ríes, acabas de comer unos tacos, te ríes, y no, estás bien feliz, y la gente te ve así, ¿no? Y tú, y estás haciendo relajo y la gente así se voltea, pero nadie te dice, oye, es que traes aquí la hierba, ¿no? A veces el pecado es así, tú vas por la vida y todos se dan cuenta de tu pecado y a veces nadie te lo dice, pues por respeto, pero, pero es evidente nuestro pecado. Por eso también a veces dice uno, mejor de lejos, así nadie me ve, nadie me conoce. Pero no es lo que Dios quiere. La justificación entonces como segundo beneficio es esto, que nos cubre, nos quita la vergüenza y ya no se ve esa mancha, no porque está la mancha y ya nomás así como que te maquillaste, ¿no?
como cuando tienen ahí algo en la cara y se ponen maquillaje para que no se le vea. No, se lava, se limpia. Esta es un segundo beneficio que Dios nos otorga en la justificación para que seamos felices. ¿Cuál fue el primero? El perdón. Perdona nuestras iniquidades. Todo lo que yo hice, todo lo perdona Dios. Entonces, ¿cuál es el estorbo? ¿O cuál es el impedimento? ¿O qué me ata? ¿O qué me pesa? ¿O qué me... No, ¿qué me ensucia en el segundo caso? ¿Qué me ensucia? Si ya estoy justificado. Pensemos en eso, porque eso nos debe producir alegría y debe producirnos felicidad. Pablo lo está sintiendo, lo ha experimentado. Los romanos son una iglesia que se reconoce por su fe. Y también Pablo dice, pero ¿saben quién también lo vivió? David. Y el tercer beneficio, dice el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La palabra inculpar es logismos, que significa como contabilizar. No les toma en cuenta, no les contabiliza el pecado. Es decir, es como si no les acredita pecado, sino más bien como si les quitara esa deuda, esa cuenta de pecados. El Señor, cuando justifica, en ese momento dice, tu deuda quedó cancelada. A lo mejor uno, inconsciente de su pecado y de su maldad, dice, ah, qué bonito, ¿no? A lo mejor como Salem diría, ah, pues sí me han dado por ahí mis correctivos, pero bueno, normal. Vámonos a un extremo, vamos a una cárcel. Y llega y dile a una persona que está sentenciada a cadena perpetua o en el caso de Estados Unidos que a lo mejor les dan pena de muerte. Y le dices, mira, pues a lo mejor tienes que morir, pero no tienes que morir condenado al infierno, porque Dios te perdona. A lo mejor delante de la sociedad tú ya no tienes ningún valor ni ninguna oportunidad, pero delante de Dios, Dios te ama tanto que está dispuesto a perdonarte. Y sabemos que hay gente que ha matado muchas personas, que ha hecho cosas atroces. Pero vamos a un ejemplo de la Biblia. Estamos hablando de David. Pablo dice y cita a David. ¿Quién era David? David, hablando de esto, dice, dichoso y bienaventurado, ¿no? Él da testimonio, no está diciendo, híjole, qué bonito sería, ay, me gustaría que, híjole, ojalá Dios un día me perdonara todo lo que es. No, David está hablando de su testimonio, de que es feliz una persona que puede experimentar estos tres beneficios. ¿Cuáles fueron? Perdón, cubierto, limpieza y borrada o quitada o cancelada la deuda. Pero David, así, específicamente, dos mandamientos de la ley fueron los que eh, violó o transgredió. El sexto mandamiento que dice, no matarás, ¿sí? La Biblia dice, no matarás. Génesis capítulo 9, verso 6, el Señor cuando Noé salió del arca con sus hijos, dentro del pacto con Noé, dijo que no debía nadie de quitarle la vida a otra persona. Dice, porque el que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Quien mate a una persona con su propia vida, lo parafraseo, con su propia vida tiene que pagar. Entonces David mandó matar, o por la espada de los amonitas, dice la escritura,
mató a un hombre llamado Urías. ¿Se acuerdan? Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Y para recordarles así la historia de una forma breve, pero es muy, muy, de veras, muy terrible, vemos la decadencia de el rey David, que dice la escritura, tenía un corazón moldeado o un corazón agradable para con Dios. Dice ahí en el capítulo 11 que David no va a la guerra y manda a Joab en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Entonces él se quedó en su casa. ¿Para qué? La responsabilidad de los reyes era estar al frente de su ejército. Y sobre todo contra los amonitas, David ya había habido unas victorias en los años pasados, y ese era el momento en el que David tenía que haber estado para destruir a los amonitas. Recuerden que los pueblos de la antigüedad muchas veces representan pecados. Y en el caso de los amonitas, su origen de los amonitas fue, ¿se acuerdan ustedes? De un incesto entre Lot y sus hijas. Y representa entonces los pecados sexuales, ¿sí? Estamos viendo entonces David tenía que haber ido a enfrentar a esos enemigos de Israel y tenía que haber peleado contra ellos, pero dice, no. Y entonces se pasea por la azotea y ve Jerusalén y ve su territorio, y David era propenso a algo que Dios aborrece, dice Proverbios, dice, seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos. A David se le daba algo que era el orgullo, ¿se acuerdan? Cuéntame cuántos hay. No, que a Dios te aumente los guerreros, no, pero ve y cuéntalos, ¿no? Y David, como todo hombre, orgulloso. Y entonces en eso, voltea y ve a una mujer, investiga quién es la mujer, le dicen, sí, ¿quién era esa mujer, Betsabé? Bueno, antes de ser la esposa de Urías, ¿sabían que era la nieta de Aitofel? Y sabían que Aitofel era el hombre más sabio que había en Israel y era el consejero de David. Y al final Aitofel lo traiciona con Joab. Y dice uno, bueno, si no conoce la historia, dice, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? Perdón, Absalón. ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Muy probablemente, muy probablemente aquí surgió un problema grave entre Aitofel y David. Ahora, David traiciona a su consejero. Sabe que es la nieta de su consejero, de alguien cercano, alguien que le ha ayudado, alguien que ha estado con él en los momentos difíciles, y la ve y dice, tráiganmela. Pero además la Biblia dice, era la esposa, como ustedes comentaron, de Urías. Y Urías era contado dentro de los valientes de David. Era un eteo, ni siquiera era del pueblo de Israel, pero que temía a Dios, que se había convertido al Dios de Israel, que adoraba a Jehová y se había vuelto de los más íntimos amigos cercanos del rey David. Y le dicen, es la esposa, ¿no? Es la esposa de tu cuate, es la esposa de tu amigo. Este cuate se acaba de ir a la guerra, está en la guerra. O sea, tú deberías de estar en la guerra y él está en tu lugar y está peleando por ti. Ella es su esposa. Tráiganla. Y le llevan a la esposa y dice la escritura, y esto es importante, dice la escritura que ella se está bañando y se está purificando. Los comentaristas dicen que porque acaba de terminar su periodo. Ajá. Entonces, obviamente ella, cuando se embaraza, no es que se embarazó de Urías, se acaba de ir Urías y todo, no. Ella estaba bien. Y este cuate se mete con ella y la embaraza. Ella va, se purifica, oye, estoy embarazada. Traigan a Urías, ¿no? Y a Urías le dice, mira, ve, hasta le manda presentes, ¿no? Le manda un regalo, ve, descánsate, lava tus pies, es decir, disfruta con tu esposa. ¿Qué quería hacer?
Dice la Biblia, no mentirás. ¿Qué quería hacer? Que Urías creyera que ese era su hijo. O sea, ¿dónde estaba el corazón de David y la cabeza de David? Pensemos que un día, le he dicho este ejemplo, ¿no? Este es David el que escribe salmos en la Biblia, este cuate inventó hasta instrumentos musicales para adorar a Dios, ¿no? Seguramente todos decían, David, oh, no, David, oye, ¿qué David, qué onda? ¿Cómo? Y después les digo, vean esta historia, ¿qué dirían? Yo diría, ese cuate no era salvo, era un impío, era malvado. Entonces, David me desconcentra. Manda a Urias a que se vaya a su casa. Y dice Urias, no, y se queda en el palacio con la guardia. ¿Cómo voy a estar yo con mi esposa mientras mi pueblo está en guerra? El presente que le mandó David era para que vino y comida y todo, para que Entonces dice David, a ver, ven, tráiganmelo. Y lo embriaga, para que vaya y casi casi lo va a llevar a su casa. Y sigue maquinando cosas malas. O sea, cuando David en Romanos o en el Salmo 32 dice, bienaventurado, David sabe quién es. David puede de verdad entender que la libró, que merecía que lo mataran por adúltero, que merecía que lo mataran por asesino, por traidor. Además era un mentiroso. O sea, ¿qué clase de persona era este hombre, David? Y además no se arrepintió. Más adelante encontramos en el Salmo 32, en el Salmo 51, que David siente en su alma, que siente en su corazón que no está bien. Seguramente el remordimiento, la culpa, su conciencia, lo acusan, lo están carcomiendo. ¿Sí? Dice en el Salmo 32 que se secaron sus huesos mientras ocultó su pecado. O sea, trataba de fingir, trataba de así, no pasa nada, y seguir siendo rey. No, dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Está hablándole a Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces imaginen, sabe que tiene todo el peso de la ley, que tenían que haberlo matado, que tenía que haber perdido el trono, que hizo cosas tal vez peores o peores que las del mismo Saúl. Porque Saúl se equivocó muchas veces, pero no a este grado. La diferencia fue que Saúl no se arrepintió. A Saúl lo que quería era el trono y que todos lo siguieran reconociendo y que Samuel estuviera a su lado para que nadie dudara de su trono. Pero David hizo cosas peores, mucho más graves que las que hizo Saúl. Sin embargo, aquí en el Salmo 32, al principio comienza con los versos que Pablo cita, pero en el verso 3 en adelante explica cómo él fue y cómo lidió con sus pecados. Ahora, a lo mejor pensarían algunos de ustedes, pero ¿y por qué no Dios si no se había arrepentido, por qué no Dios le quitó la vida a él? ¿No? Bueno, si leemos más atrás en Samuel, David es un hombre que es tan, tan temeroso de Dios, tan amante de Dios, que dice la escritura que era reconocido y que era famoso. Le voy a leer un pasaje que dice, habla sobre David. Cuando le dicen a 16, perdón,
primer libro de Samuel, capítulo 12, no, 13, 16. Amado Rey. Sí. Voy a seguir porque no lo, no lo encuentro, pero se los platico. Saúl comienza a ser atormentado por un espíritu inmundo. Y van y le dicen, oye rey, fíjate que hay un, hay un joven que se llama David. Y dicen, y David toca el arpa, pero es un hombre de guerra, es un hombre valiente, es un hombre esforzado. Y entonces Saúl manda a llamar a David. Y dicen todos, pero, dice aquí, capítulo 16, verso 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, pero vean su descripción, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo lo describen? Como un guerrero, como alguien valiente, como alguien esforzado. Pero David nunca ha ido a la guerra. ¿Cómo lo conocían? Bueno, más adelante, él narra y él dice, yo enfrentaba, ahí en el capítulo 17 dice, venía el león y yo lo mataba, venía el oso y yo lo mataba. Y este filisteo, cuando habla de Goliat, no va a ser diferente. Dios, no dijo él yo, Dios lo va a entregar. Entonces, David conocía el carácter de Dios. David ya había sido ungido por Dios, pero todavía no ejercía el reino. Pero ya David caminaba con Dios. Desde niño David conoció y fue una persona que amaba a Dios. Cuando David comete toda esta serie de cosas, de atrocidades, viene Natán el profeta, Dios lo envía y le dice, ha pasado esto. ¿Se acuerdan de la historia de la borreguita? Y dice, y ese hombre tenía muchos borreguitos, pero cuando vino un invitado, le quitó al pobre su único. Y le dice, no, comía de su mesa. Y comía y dormía en su casa. O sea, era lo más maravilloso ese borreguito. Y lo mató. Entonces David se enoja, se indigna. Le dicen, pero tú eres ese. Entonces, consideremos entonces, después de que Natán le dice a David, Dios ha dicho esto, ¿qué dice David? He pecado contra Jehová. Y Natán le dice, pero no te va a matar. El niño va a morir. Y va a pasar esto, y nunca se va a apartar de tu casa la espada, y entonces tú hiciste esto en lo oculto y en público van a tener a tus mujeres, y sí le viene un juicio horrible sobre su vida, pero sus pecados fueron perdonados. Su culpa o la mancha de pecado fue cubierta. En el antiguo pacto se cubrían los pecados, en el nuevo pacto se quitan, se lavan. Y su deuda fue cancelada. Entonces,
La justificación se trata de lo siguiente. Según la ley divina, todos somos pecadores y todos somos declarados culpables y merecedores de la muerte o de la condenación eterna. Pero todos podemos ser absueltos, perdonados, justificados por medio del sacrificio de Cristo. A lo mejor no, nadie de aquí fue como David. Y qué bueno sería eso. Pero a lo mejor, como dice el Señor, a lo mejor no lo hiciste, no lo consumaste, pero en tu cabeza, en tu corazón, ¿cómo eres? ¿Qué has hecho en tu corazón? A veces Dios nos despierta en la madrugada y nos recuerda cosas. Y dices, no, pero es que el Señor no, o sea, la verdad es que no tenía esa idea. O sea, no, pero reconoces que Dios no te va a decir algo, en, algo de más, o te va a acusar de más, sino que Dios va y te muestra la realidad de tu corazón. Y dices, eso está mal. Y empiezas a sentirte culpable y empiezas a sentir que mereces que Dios te castigara, que mereces que Dios te juzgara. Y de acuerdo a la ley, al Antiguo Testamento, cualquiera que transgredía un solo mandamiento debía de morir, porque es como si hubiera transgredido todos. Entonces, si yo vivo con un pensamiento de que si yo hago lo bueno me va bien y si hago lo malo me va mal, estoy en mi cabeza considerándome que estoy en el tiempo de la ley. La diferencia es que en el tiempo de David, la justificación, ¿sí? El perdón era el resultado de tener fe. ¿En quién tenía fe David? En, en el Mesías prometido. ¿Dónde dice eso? ¿Se acuerdan? David viene de Judá, es descendiente de Abraham, pero a David Dios se le apareció y hace un pacto, el pacto davídico. ¿Y qué le dijo? Es 2 de Samuel capítulo 7, verso 14. Desde el 12 comienza diciendo, todas las cosas que Dios prometía a David y a su descendencia, pero básicamente hablando de un descendiente. Dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿En quién se cumple esto? No fue en Salomón. La siguiente parte, y Salomón es un tipo de Jesús, en el sentido de que levanta casa. ¿Quién edifica a la casa de Israel? ¿Se acuerdan que en Hechos se cita eso? Que se va a volver a levantar el templo, el tabernáculo de David. ¿Quién hizo eso? Jesús. Entonces, David confía en esa promesa de Dios, de ese Salvador futuro, que le edificaría casa a Dios. Cuando viene Natán y cuando le exhibe de todo su pecado, David escribe el Salmo 51, que habla sobre arrepentimiento. David escucha, mereces todo esto, y unas cosas que dice David ahí en el Salmo 51, que es largo, nada más voy a decir algunas. Dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Qué significa eso? A David, a Saúl lo echaron de la presencia de Dios. ¿Y cómo le fue? Bueno, hasta intentó suicidarse, ¿no? Acabó con las brujas,
acabó su familia muerta, ¿qué dice David? Mira, está bien todo lo que me han dicho, pero hay algo que te pido. No me eches de tu presencia, que no pierda tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Lo que apreciaba más David, ¿qué era? ¿El trono? ¿Su familia, su riqueza, sus guerras? Lo que más apreciaba David era la presencia de Dios. Terminemos. ¿Qué nos enseña el pasaje de Romanos acerca de Dios? Que Dios justificó a David. Dios justificó a un pecador que había transgredido sus leyes, pero Dios lo justifica sin quebrantar su propia justicia. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios tiene el deseo de que David no muera por sus pecados, sino que David viva unido en comunión con Él para siempre. Piensen en lo que estoy diciendo, pero no solamente vean a David. David es un ejemplo de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, lo que Dios está revelándonos es que de la misma manera que a David perdonó Dios sin quebrantar su justicia, a nosotros también Dios nos ha querido justificar. Nos ha querido dar esos tres beneficios: perdonar nuestras iniquidades, limpiarnos de esa mancha de pecado y cancelar nuestra deuda. ¿Qué enseña de la humanidad este pasaje? David estaba condenado, David merecía la muerte. David necesitaba un Salvador. De la misma forma, el mundo, pero también nosotros necesitamos entender quién es Jesús para nosotros. Por medio de Jesús somos libres, somos perdonados. ¿Qué hizo David? ¿Por qué fue perdonado? Confesó su falta. Las respuestas no son así que digas, oh, qué sorprendentes respuestas, no. Pero les digo algo, siempre encontramos personas que, oye, es que esto está mal puesto. No, pero es que no tenía con qué amarrarlo. Pero ahí había un lazo, pero es que nadie me dijo. Siempre vamos a observar, y yo creo que hemos sido también, pasó algo y siempre le echamos la culpa a los demás, pero nunca admitimos lo que hicimos. Siempre tenemos un pretexto para decir, por culpa, por esto, por lo otro, no sabía, y siempre nos justificamos delante de Dios y delante de las personas. Y esto es muy grave. David tuvo la humildad para confesar. En un principio David estaba endurecido. Y para David, oye, ya se llevó la mujer, pero era nieta de tu amigo y traicionaste a tu amigo, a tu consejero, no le importó. Oye, pero es la esposa de este, no le importó. Oye, pero ya la embarazaste, no le importó. No. Oye, pero tráiganlo y que se vaya y intentó engañarlo y no le importó. Y después volvió a intentar engañarlo y no le importó. Y después le da una carta y le dice, llévate esta carta y entrégasela a Joab y dile estas instrucciones. Él llevó en su mano la carta que lo condenaba a la muerte. Imaginen eso. Y David, ciego a su pecado, inconsciente de su pecado, tenía un corazón endurecido. Solamente la palabra de Dios pudo quebrantar ese corazón. Y con ese corazón quebrantado se acercó a Dios. A veces nosotros no tenemos el corazón quebrantado para pedirle perdón a Dios. Dios nos dice, si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Si tú confiesas tus pecados, yo te perdono y te limpio de toda maldad. Y siempre Dios dice, ¿qué dice?
No dice pórtate bien, no dice haz algo bueno. ¿Qué dice? Confiesa tu pecado. Señor, perdóname por todos mis pecados, Dios, me equivoqué otra vez. Sí, ya sabes que... Ah, Señor, amén. Y los únicos que se creen que estamos arrepentidos somos nosotros. Porque si alguien oyera nuestras oraciones diría, mejor ni lo hagas, ¿no? Mira, mejor. O échale tantito, de veras tantita introspección, tantito, haz un alto, silencia tu cabeza y ve lo que estás hablando. Porque no, porque no nos arrepentimos de nuestros pecados. Necesitamos esa obra milagrosa del Espíritu Santo para ser convencidos de pecado. Necesitamos que Dios nos hable de nuestro pecado. Y esto nos enseña el carácter de Dios, que es bueno, que es fiel y que quiere perdonar. Así que podemos pensar en esto. No tenemos el permiso para pecar. La justificación y el hecho de que yo ya no le deba nada a Dios, no le debo nada a Dios, pero pequé hace rato, me enojé, no le debo nada a Dios. Dios me va a disciplinar por mis pecados, pero el pago que hizo Jesús fue por mis pecados, los pasados, los de ahorita y los futuros. Eso no me da derecho a pecar, es decir, pues ya. Hay quien dice, ¿para qué le pides perdón a Dios si ya estás perdonado? Eso es una cosa que no dice la Biblia. Mucha gente dice esto. No. No tenemos permiso para pecar. Pero Dios quiere que nos acerquemos con toda la confianza y la seguridad de que por medio de la fe en Jesús, en su sacrificio, nuestros pecados fueron todos perdonados, nuestra mancha ha sido limpiada, quitada y nuestra deuda cancelada. De manera que Dios quiere que disfrutemos de su gracia y podamos ser felices, podamos vivir contentos, con gozo. Y pensando en todo esto, me di a la tarea de mirar a muchas personas y también yo en el espejo. Y así ve uno a las personas y dice uno, si hay algo que falta en la sociedad, es la felicidad. ¿Hay momentos de alegría? Sí. ¿Hay momentos de, sí? Pero si hay algo que falta, es ese gozo y esa felicidad verdaderos. Y entonces pensé en esas personas y a lo mejor en mí mismo. ¿Hace cuánto tiempo dejé de estar feliz? Dejé de estar lleno de gozo. A lo mejor no me di cuenta. Yo creo que sí nos damos cuenta. Pero como que se nos hace ya costumbre no tener gozo, no tener felicidad. Y hasta pensé, ¿y no extraño ese gozo? ¿Y no extraño esa felicidad? ¿Por qué la perdí? Es cierto, la forma más fácil de perder el gozo y la felicidad es enfocarme en mí, en lo que tengo, en lo que gano, en dónde estoy, o en personas. Cuando mi gozo lo deposité en personas, mi felicidad en personas, y las personas se desaparecen, ¿qué pasa? Se me acaba el gozo y se me acaba la felicidad. Cuando me enfoco en mí y no tengo lo que yo quiero, lo que sueño, soy un pozo sin fondo, no, eso nunca me voy a saciar. Eso es cierto y es un pecado y tengo que reenfocarme en Jesús. Pero, pero no es, pues en Jesús. Específicamente, el día de hoy, en que soy justo gracias a Jesús. Ya lo sabemos todos eso, pero eso no nos da gozo hoy. Y puedo ver cristianos y puedo ver gente que no tiene gozo y sabe que Jesús ya pagó sus pecados. Porque nuestro corazón se ha endurecido. Nos hemos hecho fríos, de piedra. Nos hemos olvidado el precio que pagó Jesús.
O sea, Jesús no se la pasó, ay, sí, no, ay, péguenme. No, no estaba feliz. Además de que los golpes, porque era humano, le dolieron. De milagro no se murió antes de llegar a la cruz. Médicamente, dicen, era fuertísimo para haber aguantado eso. Y todavía en la cruz, 6 horas en la cruz. Pero lo peor es que dice, o lo que pasó es que Él cargó la ira de Dios contra nuestros pecados. Él la cargó. O sea, ni siquiera es que Dios dijera, le están pegando a mi hijo. Oh, hijo. Dios estaba descargando su ira contra él. No, tal vez no nos da la cabeza para entender y que Dios nos permita esto. Todo eso lo hizo Dios para que pudiéramos acercarnos a Él y volver a estar unidos, para perdonarnos y para que fuéramos felices. Dios no quería que viviéramos con la carga del pecado, toda la violencia, la injusticia, la maldad que hay en el mundo y que nos han tocado algunas cosas y que al final nos muriéramos, frustrados y llenos de maldad y de basura, podridos por dentro, insatisfechos y además quemándonos eternamente. Dios no quería eso. Y para eso murió Jesús. Y por eso Dios salva, perdona, justifica, y por eso Dios registra esas palabras. Son felices. Se puede ser feliz cuando tú entiendes que eres justo delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial,